Hola, Dios te bendiga en esta hora. Soy Juan Francisco Pimentel y te doy la bienvenida a este canal. Te solicitamos que le des a suscribirte y le des a la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que subimos un nuevo contenido. En esta hora queremos trabajar el tema de la desobediencia. Y para ello vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta palabra se la dice Samuel al rey Saúl debido a que el rey Saúl había desobedecido la voz de Dios. Había desobedecido el mandato que Dios había establecido y había tomado de aquellas cosas que el Señor le había dicho que no tomara. El rey Saúl se había dejado influenciar por el pueblo y había hecho lo que el pueblo quería hacer y no lo que Jehová había establecido para que se hiciera. Esto desagradó al Señor. ¿Por qué? La desobediencia siempre va a acarrear consecuencias. La desobediencia habla de un corazón que no le da importancia a lo que el Señor demanda. La desobediencia habla de un corazón que no ama a Dios. La Biblia nos dice, el que me ama, mi palabra guarda. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando no guardamos los mandamientos de Dios, significa que el amor de Dios no está en nosotros. Y si el amor de Dios no está en nosotros, no vamos a poder ver a Dios obrar en nuestra vida. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y el Señor sabe qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen. Cuando Él en su palabra nos dice que hay cosas que no debemos de practicar, es porque Él sabe que son dañinas para nuestra vida. Es como usted decirle a un niño que está jugando con un componente eléctrico, niño, no toques eso que te vas a hacer daño. El niño no sabe qué está haciendo. Él lo vio el aparato, le llamó la atención, pero él no sabe qué le puede hacer o qué le puede ocasionar eso. Pero ya una persona madura sí puede ver que el niño está jugando con un componente eléctrico y que está conectado a la electricidad y pudiera ocasionarle un problema. Entonces, Dios, que conoce todas las cosas, sabe qué cosas le conviene a la humanidad, qué cosas conviene a que el hombre practique. Entonces, Dios establece en su palabra cuáles son las pautas que el hombre debe de seguir para vivir una vida plena en comunión con Él. El hombre elige si quiere cumplirla o si no quiere cumplirla, pero las consecuencias siempre van a estar ahí. Entonces, la desobediencia hace que el hombre acarree consecuencias que Dios no quiere que el hombre caiga en ellas. Dios trata por todos los medios de decirle las cosas que el hombre necesita saber para no caer en desobediencia. Pero el hombre es quien decide si quiere seguir las pautas o no. El no haber seguido las pautas que el Señor le había establecido le acarrió a Saúl consecuencias. Consecuencias tales como perder el reino y aún morir en batalla. Esto es muy importante que lo sepamos. Dios quiere lo mejor para la humanidad, pero nuestra desobediencia puede acarrear lo peor para nosotros. Entonces, el Señor demanda obediencia, porque sin obediencia no puede actuar en nosotros. La Biblia dice, obediencia quiero y no quiero sacrificios, porque lo único que certifica el sacrificio y lo hace apto ante la presencia del Señor es la obediencia. Un sacrificio de obediencia es el mayor sacrificio que un ser humano puede hacer ante la presencia del Señor. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. El Señor quiere que nosotros caminemos en su voluntad, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿qué pasa con esto? Si nosotros no dejamos que el Señor entre y se forme en nosotros,
luego mañana no podemos decirle al Señor que Él tiene la culpa por nuestro fracaso. Nuestras acciones tienen consecuencias. Una persona que comete un delito tiene consecuencias por cometer ese delito. Y la palabra dice que pecado es transgresión de la ley. O sea que todo el que ha pecado, todo el que ha desobedecido, ha transgredido la ley de Dios. Dios dice que debemos de actuar de una forma, y si usted no actúa de esa forma, va a acarrear consecuencias. Es como usted decir, las leyes nos dicen que no se debe de robar. Si usted roba y lo meten preso, usted no puede luego que está preso decir, se cometió una injusticia conmigo. No, usted está preso porque usted hizo un acto que no es lícito a las leyes, que no es lícito a que se deba ejecutar. Entonces, la desobediencia hace que nosotros acarriemos consecuencias que Dios no determinó para nosotros. Nosotros que hemos creído y que estamos en la grey del Señor, debemos de saber que si no obedecemos al Señor de la forma en la que Él quiere que le obedezcamos, Dios va a quitar de nosotros aquello precioso que nos entregó en un momento. A Saúl le entregó un reinado. Producto de desobediencia tuvo que quitárselo. ¿Cuántas personas han tenido llamados preciosos del Señor? Y el Señor ha comenzado a trabajar hermoso con ellos. Pero en un momento determinado se han apartado de la obediencia a Dios. Y Dios ha tenido que quitar aquellas cosas que Él puso en un momento en nosotros. Recuerden que Dios va a venir y va a pedir cuenta por lo que nos ha dado. Dios va a pedir cuenta por lo que ha depositado en nosotros. ¿Qué le vamos a decir en el momento en que Él nos pida cuenta? Recuerden que Él le quitó el talento al que lo enterró y se lo dio al que tenía más, al que había reproducido más los talentos que Él había puesto en sus manos. Entonces el Señor nos da la oportunidad de poder caminar en su voluntad, porque la desobediencia solo va a acarrear maldición para nuestra vida. Nadie puede ser obediente, gloria a Jesús, si no actúa en pos de lo que Dios determinó para nuestra vida. Debemos de saber que la obediencia tiene que ser a Dios plena y perfecta. Debe de ser adecuada a lo que el Señor establece en sus Escrituras. No somos perfectos, tenemos errores, pero siempre debemos de dejar que el Señor forme nuestros corazones. Porque de seguro, si Saúl hubiese tenido un corazón quizás más sumiso y se hubiese arrepentido de corazón, pues el Señor pudiera haber restaurado el gobierno a Saúl nuevamente. Pero Saúl no se arrepintió sinceramente de lo que hizo. Al contrario, él quería que el pueblo viera que él tenía todavía el favor de Dios, porque lo que le interesaba era congraciarse con el pueblo. Debemos de saber que la palabra del Señor debemos de oírla atentamente. Atentamente. Por eso estamos hoy en día en este canal de YouTube trayéndote palabra de Dios para que podamos reflexionar en lo que Dios quiere que nosotros seamos, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque el Señor quiere lo mejor para la humanidad. Dice, pensamiento de bien tengo y no de mal, porque quiero lo mejor para ustedes. Pero para eso también tienen que dejar que yo forme su carácter. Tienen que dejar que yo actúe en ustedes. Tienen que dejar que mi palabra se forme en nosotros. Dice el Señor. Si amamos al Señor, debemos de dejar que Cristo sea el que viva en nosotros. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Y esto es algo muy interesante porque la obediencia conlleva sacrificios. Pero los sacrificios sin obediencia pues no tienen resultados positivos.
La palabra del Señor dice que David en un momento le dijo al Señor: no me pides sacrificios que yo con todo mi gusto te daría, sino que pides de mí que entregue un corazón quebrantado, el cual tú no desprecias. Esto es algo muy interesante. Fíjense cómo David, cuando pecó, deja que el Señor se forme en su corazón y entrega su corazón al Señor. De corazón se entrega al Señor y dice: mira, créeme un corazón limpio, porque este corazón que yo tengo se dañó. Este corazón, estos sentimientos y esta acción que yo he hecho, esto es de un hombre perverso, esto es de un hombre malo. Yo quiero que tú cambies mi corazón y tú pongas en mí un corazón conforme a tu corazón. Si Saúl hubiese tenido ese corazón, si hubiese tenido esa disposición, gloria a Jesús, de arrepentirse de corazón, de seguro el Señor iba a oír su súplica. Pero la palabra nos dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y esto es algo muy interesante. El corazón orgulloso, el Señor lo mira de lejos, pero el corazón humilde, el Señor le dice: ven, tú eres el corazón que yo ando buscando. Y esto es algo que me llama la atención, pues la desobediencia no puede ser la que reine en nuestra vida. Debemos de quebrantar toda desobediencia e ir en pos de la obediencia a Cristo. Una obediencia que nos lleve a la voluntad del Señor cada día. Una obediencia que nos haga poder ver, gloria a Jesús, la voluntad del Señor cumplirse en nosotros. En esta hora te damos gracias por haber estado con nosotros y te solicitamos que te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que subimos un nuevo contenido. Nos despedimos con esta palabra, y es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios te bendiga.